Bueno, pues son las 7 en punto. Vamos a empezar esta sesión de Hispania Nuestra Contigo en Casa, que tenemos a Nacho Ruiz, que nos va a hablar de un tema bastante diferente, como decía, al que nos tienen acostumbrados normalmente en Hispania Nostra. Vamos a hablar de arte, de arte de este siglo, o de siglo pasado, mejor dicho, ¿no? Bueno, Nacho es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Murcia y ha sido profesor invitado en las universidades de Salamanca, la Complutense de Madrid, la Pública de Navarra, de Cantabria y de Alicante. Además, da clases en el máster de especialista en el mercado del arte de Murcia y es redactor de numerosas revistas de historia especializadas, perdón, de historia no, de arte especializadas. Además, es codirector junto a Carolina Parra de la Galería T20, que ha estado presente en más de 60 ferias internacionales. Un currículum, como veis, muy extenso y muy profesional en este mundo, ¿no? Como siempre os digo, por favor, vamos a mantener todas las cámaras y todos los micrófonos cerrados para que Nacho durante su intervención no tenga interrupciones y podamos disfrutar de su ponencia con tranquilidad. Tenemos 45 o 50 minutos. Al final de la ponencia se abrirá un turno de preguntas. Las preguntas pueden transmitirlas a través del chat al que pueden acceder en la barra inferior hacia el centro de la aplicación Zoom. Ahí hay una ventanita que pone chatear, la abren, escriben lo que quieran y yo al final de la intervención se las retransmitiré a Nacho para que las vaya respondiendo. Pues dicho esto, Nacho, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Buenas tardes. Yo te agradezco mucho las palabras tan amables bueno, y documentadas sobre mi currículum, pero yo he de decir que yo en primer lugar soy galerista. Soy galerista, también soy comisario. Mi perfil académico es importante, pero yo en realidad soy gente un poco de acción, por decir así. No soy en absoluto un intelectual, ni lo pretendo, pero sí tengo un campo de estudio en el arte del siglo XX que dedica o que centra parte de mi trabajo. En el caso de Picasso, es un poco una obsesión, pero es que yo creo que todos los que trabajamos en el arte moderno, en el arte contemporáneo, tenemos que pasar necesariamente por Picasso. Picasso es un personaje proteico que devora un siglo, y lo devora realmente. Yo, para preparar esta charla de hoy, en primer lugar, como decía, no he querido repetir una que se hizo hace poco tiempo y he pretendido cambiar un poco la perspectiva para introducir algunas ideas que yo creo que son convenientes, y una de ellas es importante, creo yo, es la idea de que Picasso está sobreinterpretado. Es decir, se ha escrito mucho sobre Picasso hasta el punto de que yo creo que se ha escrito incluso demasiado, lo cual es bueno, obviamente. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en algunas piezas concretas la sobreinterpretación de las obras de Picasso ha llegado casi a la obsesión. Hemos llegado a diseccionar los cuadros de Picasso hasta un punto muy extremo, de manera que podemos pensar, bueno, todo Picasso está hecho, lo sabemos todo, ya tenemos todo Picasso en la cabeza, vamos al siguiente artista. Yo no creo que eso sea posible. Con los grandes maestros, como ocurre con Velázquez, como ocurre con Goya, como ocurre con Picasso, nunca se termina de entender, y también ocurre una cosa, con la perspectiva de los tiempos diferentes, buscamos cosas diferentes en esos artistas. Y yo creo que hoy eso, en cierta forma, lo vamos a ver. Para entender a Picasso hay una parte casi de manual de historia del arte. Yo no soy muy de manuales porque el manual tiene un problema, y es que puede transmitir la falsa sensación de que, por ejemplo, en un manual de historia del arte, la historia del arte es lo que aparece en ese manual. La gente de mi generación es víctima de los manuales de historia del arte de Coe, y eso era el arte. Y para nosotros el arte acababa en Goya porque los profesores rara vez llegaban a Picasso y en selectividad nunca preguntaban a Picasso, preguntaban a Goya como mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que ese manual tan interesante, tan importante para hacer una estructura mental, puede llevarnos al error de pensar que no existe más que lo que aparece en el manual cuando no es así en realidad. Pero vamos a empezar la charla con unas líneas de manual. Para entender a Picasso hay algunas fechas. Picasso nace en 1881, el 25 de octubre, vive en Málaga, va a vivir a La Coruña, luego a Barcelona, y a partir de ahí comienza un periplo de inestabilidad en el que viaja a París, vuelve a Barcelona, vuelve a Málaga, va a Madrid, donde reside un tiempo y donde pretende quedarse. Picasso pretende hacer carrera en Madrid, vuelve a Barcelona, en 1901 vuelve a París
y poco a poco va instalando su residencia fija en París. A partir de ahí tendrá distintos desplazamientos por Francia. Está, por ejemplo, en Seguet, que es una población a la que van otros grandes artistas, luego estar en Antibes, en Vallauris, reside y ya acaba teniendo casas, incluso tiene un palacio en distintos sitios y un castillo en Mont-Saint-Victoire, se convierte en un hombre muy rico. Tiene una vida móvil que no tiene tantos desplazamientos. En un momento determinado viaja a Holanda, en otro momento determinado viaja a Londres, no viaja a Estados Unidos, no es de los artistas que emigra con la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en cierta forma, pese a ese movimiento de la primera etapa, es un artista relativamente estático, que fija su sede en París y luego se desplaza a segundas residencias, y ya cuando París le aburre definitivamente, pues se va a vivir a sus palacios, a sus chateaux. La obra de Picasso se ha encajado en esos anaqueles que tenemos los historiadores, que son necesarios para estructurar nuestra cabeza, en el periodo azul, que correspondería a 1901-1904, el rosa, 1904-1907, el negro, 1907-1909, y luego el cubismo. El cubismo, aquí podemos fijar como dos etapas, una que sería el cubismo analítico, que vamos a ver, y el cubismo sintético. Ahí entraríamos en el neoclasicismo entre el 17 y el 27, surrealismo, también 27 o 25, depende del autor, 35, y una fase que los artistas, digamos, no han terminado de explotar, que yo creo que tiene un potencial todavía muy grande en Picasso, que es del 37 al 47, que sería una cierta forma de expresionismo bastante particular. Y finalmente el periodo que pasa en Vallauris, que está centrado en un arte mucho más lúdico, más divertido. Eso es el esquema académico tradicional de Picasso. Si nos quedamos con esto, no habremos entendido nada. Yo creo que la historia del arte se debe enseñar, o se debe explicar, o se debe dialogar sobre ella viendo las imágenes. Entonces, si os parece, vamos a compartir la pantalla y vamos a recorrer la obra de Picasso en imágenes con algunos puntos que nos pueden interesar. Para empezar, aquí tenemos un retrato del joven Picasso en torno a 1896-97. Picasso ya pinta así. Un niño de 15 o 16 años tiene una mano bastante fuerte. El relato de su infancia, que registra pues, a la perfección Roland Penrose, que fue su amigo y su biógrafo, habla de un niño no especialmente dotado para la parte académica, pero obsesionado con el dibujo y la pintura, y que en un principio lo que hace es repetir, copia modelos y copia fundamentalmente palomas. El padre era un pintor, bueno, un poco de segunda línea, un pintor académico que acaba siendo director del Museo de Málaga para compensar el magro sueldo de profesor de Bellas Artes en un colegio. Y el joven Pablo Picasso repite al padre y lo supera muy pronto. De hecho, cuando van a La Coruña, porque encuentra ahí una plaza mejor remunerada, pues el padre ya sabe que Pablo tiene un potencial muy grande. ¿Qué va a pretender el padre de Pablo, que tenemos aquí? Aquí tenemos a la madre. ¿Qué va a pretender el padre de Pablo de su hijo? Él va a querer que haga carrera académica en Madrid. De hecho, él va a intentar reiteradamente que entre en los cursos en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, cosa que ocurrirá y de la que, bueno, Pablo saldrá un poco no muy contento. Pero, claro, es un hombre del siglo XIX que entiende que el patrón de triunfo de un artista es el patrón académico. Un patrón académico que nunca interesará a Pablo Picasso. Picasso jamás se verá tentado por esa gloria académica de los salones. En torno al año 1900, lo que triunfa en España como modelo es el salón parisino. El salón es una enorme sala institucional que inaugura el rey o que inaugura la autoridad de cada región, que repite el modelo parisino en el que hay decenas y decenas de obras centradas fundamentalmente en la pintura histórica, que es lo que quería hacer un pintor todavía decimonónico. Picasso no es de ese mundo, Picasso no se corresponde con eso, y los viajes a París van a ir distanciándolo más de lo que su padre hubiera querido, que es que hiciese carrera, que al fin y al cabo es lo que siempre han querido nuestros padres, ¿no? Que fuésemos profesores de instituto, que fuésemos funcionarios. Los padres buscaban, fundamentalmente el padre, la madre en realidad pasaba un poco de todo esto. El padre siempre quiso una estabilidad, una seguridad y un reconocimiento para el joven Pablo que el joven Pablo despreció. Pablo, cuando se instalan en Barcelona, el padre viaja a Barcelona, se instalan allí, consiguen un sueldo mejor y además consigue que Pablo entre en la escuela de la Llotja,
además lo hace con un examen que es casi mítico, ¿no? Porque entra muy joven, demuestra unas habilidades para el dibujo poco convencionales y entra en contacto con la generación de vanguardia, bueno, el término vanguardia no está muy bien utilizado, pero con esa modernidad barcelonesa que está encabezada por Ramón Casas, Joaquín Rusiñol y demás, Mir, Nonel, que se centra en el café Els Quatre Gats, que es un proyecto que trasciende lo puramente empresarial de Pere Romeu. Pere Romeu es un señor maravilloso, un ciclista, amigo de Casas, que viaja a París, conoce esa circulación y ese movimiento que existe en torno a los bares y a las tabernas, como el La Pinagil, que va a ser un centro de referencia casi para Picasso. Entonces intenta traspasar o traer este modelo parisino a una Barcelona moderna, pujante, que mira directamente a París, no tanto como Madrid. Picasso siempre se entendió mejor con Barcelona que con Madrid. De hecho, va a volver recurrentemente en su juventud a Barcelona y en Madrid va a estar poco tiempo, el tiempo pues, que hizo la revista Arte Joven, que vamos a ver ahora después. Esta imagen del café moderno de Barcelona, que es el Quatre Gats, que es el sitio donde se reúnen, hablan y beben muchísimo, porque es un momento en el que se bebe, en el que se conocen las drogas y se están tomando, y nosotros vemos esta especie de dandy, un poco casi decimonónico, y estamos viendo un señor muy elegante. Este concepto de elegancia es presentismo, lo estamos viendo nosotros ahora. En realidad, para la gente de la época, este señor era prácticamente un punky. Es como si estuviésemos viendo fotos de los Sex Pistols, por decir así, o de una banda de rock con crestas. Es una modernidad radical la que viste Picasso con sombreros de ala ancha, hasta el punto que en un viaje que hace a Málaga, su familia lo echa de casa por las pintas que lleva. Entonces, el cambio de tiempo y el desconocimiento de la moda de la época no nos hace ver la modernidad de estos atuendos que eran muy contracorrientes y eran, por supuesto, la transposición de un modelo parisino que existe. ¿Qué está pintando Picasso en este momento? Ciencia y Caridad, que es este cuadro de 1897, que está en el Museo Picasso de Barcelona, es el primer Picasso. He puesto este cuadro porque me ha hecho mucha gracia por la restauradora que aparece ahí y que nos da una sensación de irrealidad, pero que también nos da prueba del realismo del que era capaz Picasso a los 16 años. Este cuadro se presenta a un concurso, viaja a Madrid, vuelve a Barcelona y es parte de este museo por una carambola. El Museo Picasso de Barcelona se funda por deseo casi de Sabartés, que es el abogado y el amigo de Picasso, que reúne un grupo de obras que dona él también y hace que Picasso le pida a su madre y a su hermana los cuadros que guardan en Barcelona. Cuando Picasso viaja a París y no vuelve ya, sobre todo por la Guerra Civil, allí quedan muchas obras de la primera época que tienen su hermana y su madre. Son estas piezas que se salvan un poco por eso y que hoy forman parte del núcleo fundacional del Museo Picasso de Barcelona, junto a la donación de Sabartés y otra donación que hace Picasso, que es la serie de las Meninas, que vamos a ver al final de la conferencia. Aquí tenemos un cuadro estrictamente académico, un cuadro que va a las tendencias de la época, que es mostrar ese drama social que existe. La mujer está moribunda, la monja tiene ya en las manos a su hijo o a su hija, que bueno, evidentemente pues, va a ser huérfana, porque el hombre que le sostiene la mano y le toma el pulso es el médico. El médico, no nos cuesta trabajo reconocer al padre de Picasso, que aparece retratado aquí como doctor, lo cual también es un elemento interesante, se presta como modelo porque además no le cobra, obviamente, los modelos pagaban. Es un cuadro que recibe una crítica muy dura por la mano de la mujer, que si os fijáis parece un guante, y eso dijo la crítica, pero el cuadro es un cuadro muy impresionante, técnicamente maravilloso, pero es un estilo que va a superar Picasso rápidamente, porque Picasso devora el siglo y se devora a sí mismo. Picasso, en cierta forma, va transitando su propia obra y agotando etapas constantemente. No deja nunca de ir un paso más allá. El proyecto de la revista de arte joven que funda, que pretende que sea un modelo nuevo, rompedor, en el que van a escribir grandes escritores y van a colaborar algunos de sus amigos de Barcelona, prueba esa vitalidad y esa fuerza que tiene un Picasso al que España se le está quedando pequeña a los 18 años. Hemos perdido un poco casi la referencia en un tiempo en el que nos hacemos mayores muy tarde, ¿no? y seguimos siendo jóvenes casi toda la vida. Pero este cuadro, Le Moulin de la Galette, está pintado a los 19 años. Es un cuadro que pertenece al Guggenheim de Nueva York y es un cuadro que nos interesa porque ya tenemos a Picasso en París, ha viajado con Casagemas para ver la exposición universal y ya poco a poco, paulatinamente, va a ir fijando su residencia allí. Tenemos, obviamente,
la vida nocturna parisina, que es lo que centra en la actividad de estos artistas. Los artistas españoles que viajan a París en este momento suelen ser burgueses o pequeños burgueses, bueno, en algún caso gente potentada, como el caso de Rossignol, pero son artistas que en algunos casos pasan muchos problemas económicos. El caso de Manolo Huguet, que es el gran escultor de vanguardia, de Manolo Huguet hay una historia interesante, y es que pasaba muchas noches al raso y no se podía dormir porque moriría congelado. O sea, Manolo Huguet, el gran artista, el gran escultor de la contemporaneidad, era un indigente, era un homeless en París, y muchos artistas no pueden pagar apenas el estudio porque el mercado era grande pero no daba para tanto, y el mercado además estaba volcado o bien en la pintura antigua o bien en los impresionistas. Y aquí no nos cuesta trabajo encontrar la huella de Toulouse-Lautrec en este Moulin de la Galette de Picasso, que es una percepción que sigue siendo personal, es decir, no es una copia de Toulouse-Lautrec. Hay una visión de ese París nocturno, de la luz eléctrica y de las luces de gas, con esas mujeres que en torno a una mesa provocan una diversión que no es otra cosa que transmitir un estallido de color de esa noche parisina, que no deja de tener cierto pozo melancólico también. Picasso en este momento se autorretrata así, y es un autorretrato francamente interesante, porque si vamos al primero, lo que hemos visto es un muchacho que se retrata académicamente, y aquí tenemos un segundo Picasso que bebe directamente, vamos a pasar unas cuantas imágenes, que bebe directamente de Van Gogh, que bebe de Gauguin, que bebe de Sagat, que bebe de Cézanne, aunque vamos a volver a ellos. Este autorretrato de Picasso es una síntesis de lo que él está aprendiendo del postimpresionismo. Ya no le va a interesar tanto la primera generación de grandes impresionistas que viven, en algunos casos, va a ir a esa segunda fase y va a encontrar ese distanciamiento de la realidad, porque se está alumbrando algo, hay un clima difuso en París, y es la intención de una ruptura. Los impresionistas han sido una ruptura, el posimpresionismo ha sido otra, pero la vanguardia va a ser una fractura total con la tradición histórica de la pintura. Pero vamos paso a paso. Así retrata a Picasso Ramón Casas, su amigo, y este dibujo, este retrato de Picasso es interesante porque este gran maestro del tardo impresionismo, de la modernidad catalana, retrata a este hombre así. Qué interesante, ¿verdad? Y luego tenemos una comparación también en un retrato a Pío Baroja. Pío Baroja en este momento es el gran escritor social. Así lo retrata Ramón Casas. Alguien está dibujando en la pantalla. Sería mejor borrarlo o eliminarlo, porque yo creo que no puedo, si no me equivoco. No, Y así ni yo tampoco. Disculpa, es alguien que está dándole con el dedito en la pantalla de su móvil y está dibujando, pero no puedo quitarlo. Quien no haya pasa nada, sido... Vale. no hay ningún problema. Aquí tenemos, volviendo a lo de antes, a Pío Baroja retratado por Ramón Casas. Es un maravilloso dibujo porque Ramón Casas era un gran pintor, pero fijaos cómo lo pinta, cómo lo dibuja Pablo Picasso. Hay una relación con la realidad totalmente diferente y una proximidad con el personaje, en este caso retratado para Arte Joven, para su revista, fascinante, que ha superado el rigor, la rigidez todavía académica de Ramón Casas, que quiso romper con la academia. Es decir, Picasso se les está escurriendo entre los dedos a los artistas modernos barceloneses. Ya está un paso más allá a los 20 años, ya los ha superado. El caso de este dibujo de Pío Baroja es interesante porque Pío Baroja en este momento es el gran escritor social en un momento en el que el anarquismo tiene un peso muy fuerte, en el que las condiciones sociales en España son catastróficas. De hecho, Picasso profesa o está cerca de las teorías anarquistas que en Barcelona corren ampliamente y que son muy importantes. De hecho, Picasso, desde mi punto de vista, va a ser anarquista durante un tiempo hasta que va a abrazar el Partido Comunista más adelante. Este retrato de Pío Baroja lo va a recordar luego Baroja, porque se perdió en el bombardeo de su casa de Madrid durante la Guerra Civil. Y Baroja, curiosamente, lo que recuerda, lo que dice es, bueno, sí, Picasso me hizo un dibujo que luego me retrató. Qué pena, porque hay que ver el dinero que valdría el cuadro. Es llamativo. Esta pieza se pierde en aquel bombardeo y es un dibujo que habla de dos climas diferentes en dos artistas amigos y cercanos de dos generaciones distintas. Picasso supera ampliamente eso y ya la obra casi va evolucionando de año en año, porque en 1901 tenemos esta mujer en azul tan impresionante. Es un cuadro del que ya conté la historia en la otra conferencia, pero siempre la cuento porque es muy interesante. Esta obra la pinta Pablo Picasso para un salón, para un concurso de Bellas Artes en Madrid, la manda, obtiene una segunda medalla, quiero recordar, y Picasso ya está en París, no se va a preocupar de recogerla.
En los años 50, Enrique Lafuente Ferrari, revisando los fondos del MEAC, del Museo Español de Arte Contemporáneo, o lo que existió antes, el Museo de Arte Moderno, la sección de Arte Moderno de las colecciones del Estado, va a encontrar esta obra embalada. El Reina Sofía ha tenido tradicionalmente muy pocos Picassos, hoy se va subsanando esa situación, pero siempre tuvo este, y lo tuvo accidentalmente porque Picasso no lo recogió. Es un cuadro que enlaza directamente con esa Moulin de la Galette que hemos visto antes, que tiene tanto que ver con esos postimpresionistas, que tiene un interés por digamos, la exhibición del recurso pictórico muy española. Yo creo que es una obra pintada para un concurso español que independientemente sí mantiene todo eso en lo que estaba trabajando Picasso, es decir, es un cuadro íntegro, pero acondicionado a lo que podía ser el gusto de un salón nacional español en ese momento. 1901 es un año que va a resultar muy importante para Picasso, porque en ese año comparte estudio en París, alquilan el estudio que fue de Isidre Nonel, del gran pintor catalán, a medias, Casagemas y él conocen a dos chicas que les sirven de modelo y con las que se acaban liando. Casagemas es un amigo de Picasso, un personaje complejo, que le acompaña en Barcelona, que financia parte de las aventuras, porque es un hombre de mucho dinero, bueno, su familia es gente de dinero, pero es una persona inestable que en un momento determinado, en el Quatre Gats, en una discusión saca un revólver y se pone a disparar al techo. No era raro, todos llevaban armas. De hecho, hay una anécdota divertida de Picasso en la que un día se suben en una calesa en París con un poeta alemán, les está dando la paliza, Picasso saca un revólver y se pone a disparar también, y el poeta alemán huye, ¿no? Este uso de revólver pues era frecuente en el caso de Casagemas, que tenía algunos problemas de inestabilidad psíquica, probablemente, o eso se interpreta de la que fue su conducta, va a ser complicado. En un momento determinado él se enamora de Laure Gargallo, conocida como Germaine Pichot. Germaine es una chica de la noche parisina, que es su modelo, se enamora fiel y potentemente de ella de una manera apasionada, pero Germaine quiere seguir divirtiéndose, no quiere casarse con Casagemas, perdón. El caso es que Picasso se da cuenta de que le está cayendo en una depresión y se lo lleva a Málaga. Cuando llega a Málaga ocurre ese episodio que decía, y es que su familia lo rechaza por las pintas que llevaban, por esas pintas que no eran tolerables en una Málaga provinciana de 1901. En una escena hay un relato de una historia en un burdel, de ese malentendido, en un momento en el que ambos bebían y bueno, se pelean. Picasso va a Madrid y Casagemas va directamente a París y empieza a perseguir a Germaine Pichot. Una noche los encuentra en un bar donde están cenando precisamente con Manolo Huguet. Él bebe mucho más de la cuenta y en un momento determinado saca su revólver, le dispara a Germaine, falla y él se apunta a la cabeza y se suicida. El suicidio de Casagemas es muy importante en la vida y en la obra. Esta es Germaine, no la mujer que provoca la perdición de Casagemas. Digamos que ese malentendido, ese desacuerdo amoroso provocó su suicidio. Hay una anécdota, probablemente verídica, que dice que cuando Casagemas se pega el tiro y yace muerto en el suelo, Germaine se acerca y dice, bueno, a mí no me han matado, yo voy a seguir de fiesta, y sigue de fiesta toda la noche. Picasso, en ese momento, pinta un cuadro de esos que yo decía que están sobreinterpretados, con los que se ha llegado casi al paroxismo, que es El suicidio de Casagemas. Es un cuadro con una serie de referentes clásicos o clasicistas que nos hablan pues, de ese templete griego, de esas plañideras, de esas mujeres que lo lloran, y de un cielo en un segundo estrato, de un cielo irónico en el que está pues, esa mujer con unos niños que nunca tuvo, esas chicas que obviamente provienen de un burdel porque las caracteriza así con sus medias. Es un cuadro que deriva directamente del ídolo del arte antiguo de toda esta generación en aquel momento. Desde Joaquín Rusiñol, que va a comprar cuadros suyos, hasta Picasso, el Greco va a ser un elemento indispensable e inevitable. Es el gran artista del momento, en cierta forma, porque además es el momento en el que se estaba recuperando. Era un artista desconocido. En ese momento salen casi todos los cuadros del Greco de España y se genera un mercado de un artista que nunca interesó en realidad mucho a nadie. Picasso pinta este Casagemas suicidado, le genera un cierto conflicto, un problema, pero él después va a tener una relación con Germaine Pichot. La cuestión amorosa en Picasso es otro tema, es un tema más francamente interesante. Y aquí volvemos a ver ese Picasso que en 1901 estaba recurriendo nuevamente a estos posimpresionistas, estaba centrándose en ese uso del color, y yo creo que especialmente en Seurat. En Seurat, en este
en esta concepción de los planos también de Cézanne, pero Cézanne va a ser importante más en un segundo plano. ¿Por qué? En un primer momento estas tonalidades tan excesivas de Gauguin y de Van Gogh van a focalizar un trabajo que ya se está descomponiendo, pero que todavía está lejos del análisis de los volúmenes. Entendámoslo, esto sigue siendo un cuadro que está reflejando la realidad, no la está escrutando como va a ocurrir poco después. Cézanne va a ser el que lo va a introducir, porque además Cézanne nos va a dar una lección muy importante, y es, fijémonos, que está adelantando el plano con las figuras. Nos está dejando casi sin escenario. Si esto fuese un teatro, los actores estarían actuando casi al borde del escenario, y está trayendo el plano hacia nosotros. El análisis volumétrico en Cézanne va a ser muy importante, y el uso de los planos de color, démonos cuenta de lo que, por ejemplo, estas pinceladas de Segat, que se identifican perfectamente como puntos o como rayas, en el caso de Cézanne van a ser manchas, que luego serán cubos. Pero esta concepción planimétrica de la pintura, aquí tenemos la Grand Jet, una obra fundamental de Seurat, demasiado pequeña para apreciar esos puntos que les estaba diciendo, y estos planos que utiliza Cézanne. Pero en cualquier caso, Picasso está trabajando sobre estos 4 artistas y sobre otros. Es el momento del periodo azul. El periodo azul, que es el que más suele gustar a la gente junto con el rosa, es el más cercano a la realidad. Es una pintura muy deudora del simbolismo que ocurre en este momento en París, con la que Picasso, que aquí se autorretrata, está contando cosas, está definiendo su futuro en su estudio probablemente, delante de estos cuadros que tenemos detrás que son suyos, está negando la maternidad, está negando una vida estable de una mujer que está descalza. Las figuras descalzas en Picasso son muy importantes y en el periodo azul son fundamentales. Esta escena, este cuadro, que nos habla de un pauperismo, de un deseo de reflejar la pobreza, que yo creo que tiene que ver con ese matiz anarquista de su carácter, pero que es una corriente dominante en este momento y que sigue derivando de ciencia y caridad. Esa necesidad de mostrar el dolor de una sociedad que está herida. La sociedad barcelonesa y la sociedad parisina, pero la española, especialmente en este momento por la miseria y también pues, bueno, por la falta de recursos en muchos campos, empezando por el educativo. Pero yo no he dejado nunca de ver en este cuadro, y esto es una apreciación totalmente particular mía, en 1895 Picasso pierde a su hermana Conchita, que era una niña. Este es un cuadro en el que no está su otra hermana, pero en el que yo nunca he dejado de ver a ese hombre barbudo como su padre, a esa mujer con el moño como a su madre, y al niño como el propio Picasso en la soledad del azul de una playa malagueña. Al principio decía que Picasso es un artista sobreinterpretado y yo estoy cayendo en ese vicio de sobreinterpretar, pero la lectura de este cuadro como una especie de autorretrato vital de un momento de tristeza y fractura, y el uso del azul, es muy importante. En el uso del azul, este deseo de mostrar la miseria, la dureza de la vida de estas personas descalzas, esta madre con una niña pelirroja en una playa que probablemente fuese también en Málaga, que quizá también nos esté remitiendo a esto que decíamos antes. El azul, con el que se retrata este tercer Picasso que tenemos aquí, hemos visto un primer Picasso del 19, un Picasso posimpresionista y un Picasso azul. El azul es un recurso triste, el azul es deprimente, pero hay que pensar que no siempre Picasso podía comprar todos los colores que quería. Es un momento en el que no vende obra, en el que vive con muy poco dinero, el sueldo de su padre no daba para mantenerlo allí, se tiene que buscar la vida con 19, 20, 21 años, como puede en un París en el que la vida es realmente dura y la gente muere congelada en la calle, y el uso de un color determinado y dominante, aunque parezca una buta, aunque parezca un chiste, una broma, no debe ser descartado en el recurso a determinados colores por parte de Picasso. Cuando llega el periodo rosa, estamos en 1905, hemos cambiado, pero sigue siendo una pintura profundamente teatral, muy agradable, en la que vamos viendo una disolución de esa influencia de los impresionistas. Ya no estamos encontrando aquí tanto a Van Gogh. Paradójicamente, Picasso va a pasar un verano en Holanda, donde va a conocer otras formas y va a ampliar ese horizonte vital hacia una línea en el que la pintura de grupo se va a ir constituyendo como un elemento central. La pintura de grupo tan importante en la tradición histórica española, porque la tradición pictórica española está presente en toda la pintura de Picasso. Hay una anécdota en la culminación de la vida de Picasso, ya muy mayor. Él paga los impuestos al Estado francés de sucesión con parte de su obra,
pero va a hacer una serie de donaciones y en un momento determinado el Louvre le hace una exposición. Entonces Picasso está muy nervioso porque se va a ver junto a Poussin, se va a ver junto a David, Géricault, la gran tradición pictórica francesa de la que Picasso forma parte también, porque Picasso también es un gran pintor francés. Y en un momento determinado colocan su obra en las salas españolas. Y eso para él es tan tremendo que dice, ¿veis? Si es todo lo mismo. Él se encuentra en esa sucesión de Zurbarán, del Greco, de Velázquez, él se encuentra como parte de eso. Incluso toda esa obra de ruptura que nos parece tan radical, él la considera parte de esa tradición pictórica. Y este retrato de grupo de los saltimbanquis es parte de ese juego, introduciendo los elementos parisinos del Arlequín, y también estos elementos terrosos que van a ser muy, muy, muy importantes. También esa tristeza, esa melancolía, pero es que no olvidemos que la vida de Picasso era muy dura, y lo que tenía a su alrededor era muy duro, y era un hombre socialmente consciente de la realidad. Hay gente que lo ha querido ver como un personaje aislado, como una especie de sátiro, loco por las mujeres, como un mal hombre, pero lo cierto es que él es una persona muy consciente del dolor de los demás, del sufrimiento, y un hombre generoso. Y la prueba es que todo el que se acercó a él se llevó un dibujito de Picasso, cuando él sabía que valían millones. Yo contaba hace poco, precisamente en aquella conferencia, la historia de su barbero, que montó un museo en la Comunidad de Madrid con las obras que le había regalado Picasso durante toda su vida. Era un museo, pues un museo con grabaditos, papeles, dibujos. El Pompidou no. La casa natal de Picasso hizo una exposición precisamente hace poquito con parte de ese material, un barbero republicano que fue su amigo. Picasso fue un hombre generoso y siempre consciente de lo que había a su alrededor. Aquí lo tenemos muy joven, habitando ese ecosistema parisino en su estudio de Bateau Labois. El Bateau Labois era como un barco lavadero, era un edificio en Montmartre que era al que se entraba por la parte de arriba, por el tejado, porque estaba en la pendiente de la montaña, y en el que vivía en unas condiciones miserables. Se ponían los calcetines en la ventana y al día siguiente estaban rígidos y se podía dar golpes con ellos. En los que un día se comía y otro no, en los que, bueno, vivía en la miseria prácticamente, hasta que de repente pues, llegaba un pintor y le compraba un cuadro, o encontraba pues alguno de los pintores de aquel momento, conseguía un poquito de dinero y con eso pues iban tirando más o menos. Hay un punto interesante en 1906. Si os dais cuenta, vamos haciendo un recorrido cronológico que en Picasso es muy importante porque cada año está ocurriendo algo diferente. Y es que viaja a Gossol. Gossol es un pueblecito leridano, viaja a París, de París viaja a Gossol y pinta este cuadro. Y entonces de repente pues, nos encontramos con una realidad muy diferente de lo que hemos visto hasta ahora, empezando por la gama tonal. Estamos viendo una gama terrosa para retratar un pueblo tradicional, para retratar pues casi como si dijéramos una España que hubiera retratado por Ramón Casas o Pichot o cualquiera de los pintores de esta época, ¿no? Pero lo cierto es que estamos viendo de entrada una concepción muy volumétrica de ese paisaje que está casi desgranado en cubos. Tenemos esa montaña grandísima detrás, pero tenemos que las casas lo que están formando son como una cierta forma de estructuras cúbicas que van a ser un antecedente de lo que va a venir después con el celebérrimo cubismo. Entonces, cuando vemos esta obra, para empezar, estamos viendo que junto a Fernand, junto a su mujer, viaja a un pueblo perdido desde el París luminoso y maravilloso para vivir los dos en unas condiciones un poquito más miserables casi que en el Bateau Labois. Comida no le faltaba, obviamente, ni tabaco tampoco, pero le faltó pintura. Picasso no tenía todos los colores, eso está documentado. Lo cual condiciona esta serie de pinturas y baja la tonalidad a unos marrones en los que probablemente no tuviese tanto azul como tenía el periodo azul, o en el rosa. Esa limitación es manifiesta, pero va a ser importante, es un accidente que va a condicionar la pintura. Ese verano en Gossol, que en un ensayo se llamó Un verano para la modernidad, va a ser definitivo. Picasso se encontraba bien fuera de París, y cuando estaba en España le cambiaba el humor. Picasso hablaba muy mal francés, y siempre lo habló con acento español, pero en aquel momento lo hablaba muy mal. Las conversaciones eran muy limitadas. Los que lo recuerdan de aquel periodo, los que escriben sobre él,
hablan de un hombre que escuchaba mucho y decía la frase certera, pero es que esa economía de medios era necesaria cuando no tenías todos los recursos lingüísticos. Él en Gosol se siente maravillosamente bien, conoce a un contrabandista que retrata, incluso se presta a retratarse desnudo, tienen una vida sensacional, divertida, bonita, nunca reciben las pinturas y elementos para tallar que piden a Barcelona, y se tienen que volver por Picasso era un poco hipocondriaco y se desata una epidemia. Pero lo cierto es que cuando pinta esta mujer del PAM, los cuadros que vuelven de Gosol tienen algo ya diferente. Primero, tienen una vinculación que no sé si es real o accidental con las pinturas pompeyanas que él conocía del Louvre y que él había estudiado porque manejaba los libros en un momento en el que la circulación de imágenes era total, ¿no? La obra se estaba desauratizando a través del flujo de reproducciones fotográficas, como hubiera dicho Walter Benjamin. Pero es que ya ha entrado fuertemente este amor por la escultura antigua que él compartía pues, con Apollinaire, con todo su grupo, lo que Fernand llamaba la banda Picasso. La banda Picasso era un grupo de, sobre todo, poetas, Max Jacob, Apollinaire, él, que eran unos jóvenes que se divertían y vivían como podían en el París de las luces, ¿no? Entonces, aquí tenemos esa estructura que es posterior. La figura de la derecha corresponde al periodo siguiente, pero en 1906, en el verano de Gosol, esto ya está presente. Cuando se había ido a Gosol, había dejado sin terminar el retrato de Gertrude Stein, que es una rica neoyorquina instalada en París junto a su hermano, que hace una de las grandes colecciones de arte francés moderno de la época, que era su amiga, eran muy amigos, y después de decenas de sesiones, Picasso no había conseguido terminar de pintar la cara. Individualicemos en este cuadro, dividamos, separemos el fondo y la cara. Si conseguimos borrar, yo pongo así el dedo y tapo la cara, y estoy viendo un retrato casi convencional, una pintura muy clásica, de muy buena factura, muy bien estructurada. Cuando intento aislar y ver solamente la cara, estoy viendo una cara irregular, desigual, con un ojo diferente y con estos ojos almendrados que hemos visto en Gosol. Pero es que estos ojos almendrados vienen de aquí y de las tallas góticas y de las pinturas murales románicas y góticas que él ha visto, que Picasso ha visto en el Pirineo catalán. Picasso es un aspirador, está absorbiendo todo el tiempo. Y en este retrato plasma todo lo que ha absorbido en esa cara que es una síntesis de la historia del arte a través de los ojos de Picasso. Y esos ojos almendrados nos hablan tanto del arte es bárbaro de Australia, como de las esculturitas íberas que estaban apareciendo en este momento y siendo llevadas al Louvre, como de la tradición pictórica catalana, del románico y del gótico, y confluyen para hacer uno de los grandes retratos de la historia del arte. Tal y como dije la otra vez, que fue una anécdota, que luego llegó a un programa de televisión, nadie sabe cómo, porque estas cosas tienen una difusión más grande de la que pensamos muchas veces, parece ser que alguien le dijo a Picasso, pero no se parece a Gertrude, y Picasso le dijo, no se preocupe que ya se parecerá. Es una anécdota, es un chascarrillo, pero que demuestra también la agilidad mental de un Picasso que, aquí tenemos precisamente la foto de Gertrude con el retrato, evidentemente no se parece, pero es que lo que estaba pintando Picasso ya era otra cosa. Picasso ya estaba rompiendo las amarras que lo unían a la realidad y a la mímesis en la pintura, a través de unas imágenes que en 1907, aquí tenemos esta máscara liberiana, en 1907 van a suponer una fractura definitiva de la historia del arte. Este cuadro se pinta en 1907, es el burdel de la calle de Aviñón, se conoció como la señorita de Aviñón mucho tiempo, hoy tendemos a llamarlo en francés, le Mademoiselle d'Avignon, y aquí lo que tenemos es, por una parte, un cuadro que sigue un proceso parecido al de Gertrude Stein, empieza de una forma en la que la gama tonal ya estamos viendo que es la de Gosol, en la que los ojos almendrados de Gosol están ahí. Gosol es fundamental, ese pueblecito, leridano y lerdense, antes se decía lerdense, ahora leridano, pero ya de repente en estos personajes, a derecha e izquierda, ha roto completamente el patrón de la realidad y ha planteado esquemas volumétricos tridimensionales. Y la prueba es la nariz de este personaje. ¿De dónde viene este cuadro? Decíamos que Picasso es un pintor de la tradición española, pero también francesa, y en este momento hay verdadera pasión por Ingres, porque pensamos que ahora es cuando nosotros estamos pendientes de las grandes exposiciones y que antes no, pero en aquel momento cuando el Louvre o el Gran Palais hacía una gran exposición, cambiaba el arte, y en este momento se estaba revisando la obra de Ingres, de Ingres, los españoles lo castellanizamos todo y es Ingres, pero este Ingres definitivo,
riguroso, estricto, francés, profundamente francés. Es una de las bases de este cuadro que tiene... Uy, aquí me vais a perdonar porque tenemos que ampliar un poquito. De este Ingres, pero también del burdel de Romero de Torres. De esa pintura social que está existiendo en determinados momentos y en determinados puntos, pero no solamente tenemos que mirar antes, miremos también después para encontrar el efecto que tuvo, por ejemplo, en José Gutiérrez Solana. No tendremos problema en encontrar que esta mujer de la derecha es la que está en cuclillas y esta figura, que es prácticamente un maniquí en ese aislamiento psicológico de José Gutiérrez Solana, también remite. No coinciden las figuras, no es una cita, y es cuadro del 33, pero es que las señoritas de Aviñón, volvamos al cuadro, se pierde. En 1907 él se lo enseña a Gertrude Stein y el cuadro le supera. Se lo enseña a Braque, que es su vecino en el Bateau Lavoir y es su amigo, y están pintando juntos y creando juntos un mundo, y Braque se enfada con él. Entonces la reacción que cosecha Picasso con este cuadro, que hoy es uno de los más importantes de la historia, es tan tremenda que lo esconde, lo guarda, lo enrolla, lo mete debajo de la cama, se lo da a su amigo, un amigo que luego lo vende, lo compra a un sastre, acabará en el MoMA. Hasta la Primera Guerra Mundial el cuadro no aparece. Lo habían visto muy pocas personas. Y cuando aparece en 1914, 7 años después de ser pintado, se convierte en una revolución pictórica parisina. Durante 7 años ha estado escondido este cuadro, que va a cambiar el arte. En los 30 va a pasar al MoMA, se convierte en una de las obras más famosas del mundo, y es el momento en el que José Gutiérrez Solana, al que no le interesó Picasso, se conocieron, coincidieron 2 veces en el Café Bombo y luego en París, a Picasso no le interesó Solana y a Solana obviamente tampoco le interesó Picasso. Pero Picasso, que se podía haber quedado en el retrato de Gertrude Stein, viaja nuevamente a un pueblecito que se llama Horta de Ebro, o Horta de San Juan, ha tenido como 2 nombres en determinados momentos. Él ya había viajado en 1898-99, había pasado una temporada allí y se había quedado fascinado con el trabajo de la gente en el campo, con el pueblo. Cuando vuelve, en 1909, está buscando otra cosa. Ha ocurrido algo, y es que Georges Braque se ha ido al Estac, a otro sitio en Francia, y cuando vuelven los dos pintan esto. Pintan cosas muy parecidas. Picasso, recordamos esas casitas de Gossel, que eran casi formas cúbicas, con una gama cromática muy baja, con pocos colores. Picasso pinta estos cuadros en Horta. Ha reducido las formas a cubos. Ha descompuesto las formas. Ya no le interesa la realidad, sino la estructura interna del cuadro. Esto es un cuadro de la estructura interna de la pintura. La realidad es solo un pretexto. Claro, aquí empieza la revolución, que en 1910 va a producir, por ejemplo, el retrato de Daniel Henry Kahnweiler, que es quizá el galerista histórico más importante de Picasso. Hoy no llegamos a entender la importancia que tiene este retrato de Ambrose Vollard, en el que solamente se ve la cara y para el que posó muy poco tiempo, porque Kahnweiler era un galerista joven y se prestó infinitas sesiones, mientras que Vollard le exigió y le dijo: Pablo, pínteme que tengo poco tiempo, hagámoslo en poquitas sesiones. O cómo va generando estas naturalezas muertas en la que las mesas son una base en la que se superponen volúmenes que se pueden ver, es, digamos, por reducirlo a una idea muy básica, como si se pudiesen ver de 2 lados al mismo tiempo. El cubismo es un distanciamiento ya definitivo de la realidad y de la mímesis, que va a tener un siguiente paso en el uso del collage, como este cuadro, Joux, que es de Journal, en el que el uso de la cuerda y de la rejilla de la silla introduce elementos que ya ni siquiera son pintura. Esto tiene una lectura en clave predadaísta, preconceptual en todos los sentidos, pero en cualquier caso es una ruptura definitiva no solamente con la relación objeto pintado, pintura, sino con objeto pictórico e objeto artístico, por decir así. Ya no es solamente un cuadro, es mucho más que un cuadro porque está recurriendo a un tipo de engaño visual diferente, a un trompe-l'oeil, a un trampantojo, que es el uso de los materiales reales. El cubismo va a ir teniendo una evolución en la que el collage va a generar esta imagen engañosa, va a ir perdiendo esa necesidad fracasada de conseguir la tercera dimensión a través de la estructura cúbica de las formas retratadas, y va a ir generando unas imágenes que van a ir siendo cada vez más bellas, en las que van a entrar otros pintores, como es el caso de Juan Gris, que pinta este Le Journal en 1916. ¿Qué ha pasado aquí? El cubismo analítico, que llamábamos que era esa estructura casi científica tan compleja,
tan fea también en determinado momento por ese recurso a la gama cromática baja tan propia de la época en Picasso, y de repente este embellecimiento es lo que vamos a llamar cubismo sintético, un cubismo de estructuras planas, precedente, lejano del pop, en el que la tipografía es muy importante, especialmente Juan Gris, que es un hombre que ha trabajado en medios gráficos. La tipografía se va haciendo importante y los cuadros devienen mucho más estéticos, mucho más bonitos. Esto va a dar lugar a una deriva clasicista a través de cubistas que van a congelar el cubismo, como son Glazes y Metzinger, que van a hacer casi una academia del cubismo, como van a hacer otros pintores en España. Y de repente, inesperadamente, cuando todo era vanguardia, ruptura, y había puesto patas arriba el mundo del arte, desde las señoritas de Aviñón hasta este cubismo sintético que hemos visto, el clasicismo. ¿El clasicismo de dónde deriva? Bueno, en determinado momento, en 1918, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, han muerto muchos de sus amigos, otros están heridos, como Apollinaire, que acabará muriendo por una herida de bala. Pero Europa ha visto el sufrimiento en el Magne y en Verdún, y ha visto morir millones de personas. Es el año de la gripe española, si no me equivoco también. Es decir, la muerte está tan presente que el arte ya no tiene muchos, digamos, deseos de esa innovación febril y radical del París positivo y vital. A eso hay que unir que Picasso conoce a Diaghilev, al empresario ruso, que trae los ballets rusos a París. Entonces se forma una maravillosa sociedad de Jean Cocteau, Rick Satie y Picasso para hacer la decoración de ballets que son ballets de vanguardia, como el caso de Pagat, a los que Picasso hace los telones de fondo. ¿Por qué de repente pintar a su nueva mujer, a su nueva amante, Olga Koklova, así? En ese mundo nuevamente simbolista, esas pinturas que casi parecen un vestido de Zuloaga, tan distante y tan distinto de Picasso. La tristeza, la soledad. Europa va a entrar en un proceso diferente y Picasso va a recurrir a ese clasicismo, a esa vuelta, retour al orden, o rappel à l'ordre, se va a llamar, una vuelta al orden que teorizase Frank Roth con posexpresionismo o realismo mágico, y que va a derivar en un proceso, estas maravillosas mujeres de formas tan impresionantes que también están anticipando Guernica en esa estructura, van a dar paso a una fase que se va a conocer como surrealista, aunque Picasso nunca se consideró surrealista. Ellos sí quisieron que lo fuera, la revista se llama Minotaur, que los Minotauros eran los que pintaba precisamente Breton, siempre dijo que Picasso era el maestro en cierta forma, y Picasso de hecho cuando pinta esta danza, este cuadro tan importante en 1925, en el que aquí a la derecha se dice que está en negro el perfil de Pichot, de Ramón Pichot, su amigo, pero que tiene también esta forma, esta sonrisa vertical terrible, que es una vagina dentada, que ya nos habla de esas lecturas surreales que se van a hacer en su trabajo, nos está introduciendo en un mundo de forma muy diferente al de Matisse, en la danza, a una estructura en la que las formas cúbicas y geométricas no se pierden, en la que ese cubismo sintético de la fase anterior de los tres músicos se va a ver superado. Aquí tenemos un cuadro dulce, aquí no tanto, pero es que esta Europa de 1925 ya no era esta. Es una Europa que en 1930 da el paso de estas figuras de mujeres en la playa a estas otras, bañistas sentadas, en las que tenemos nuevamente la boca dentada en esa cabeza desestructurada, esta figura terrible de una mujer que tiene una lectura que va a pasar a la violencia en el 37 en este cuadro que fue de Roland Penrose, que es el antecedente de 1936, la Guerra Civil Española y la implicación de Picasso, el Guernica. Quizá el cuadro más importante del siglo XX, la obra simbólica más relevante, que tiene un antecedente en este grabado doble que es Sueño y mentira de Franco, en el que aparece Franco como un personaje religioso, como estos perfiles de mujer de una manola, estas estructuras un poco mentales, arcaicas españolas, Picasso volteado por el toro, Franco volteado por el toro aquí en el centro. Este grabado es el antecedente del encargo de la República para el pabellón del 37, que será Guernica, que tiene una serie de bocetos fundamentales que nunca vemos bien y que nunca se terminan de exponer bien en el Reina Sofía. Yo creo que es uno de los grandes tesoros del arte español, los bocetos de Guernica, la serie de fotos que pinta, que hace Dora Maar, la siguiente mujer de Picasso. Podríamos haber hecho una conferencia de las mujeres de Picasso, pero no era el caso. Dora Maar hace un trabajo maravilloso de documentación con un cuadro que va cambiando de forma. De hecho, estamos viendo esa posición central que tiene la mano en el cuadro, una mano que va a ir cambiando para pasar a ser parte del guerrero derrotado que hay abajo. Aquí tenemos a Picasso pintando. Necesitó
fue una odisea pintar un cuadro tan grande en un espacio en el que no cabía. De hecho, estaba inclinado y en determinadas partes él tenía que acercarse como podía. Picasso es el cuadro más importante desde mi punto de vista del siglo, desde Las señoritas de Aviñón, y va a dar paso a otra guerra diferente. Franco va a ganar la Guerra Civil Española y Picasso la va a perder. Picasso siempre será una obsesión para Franco, porque es el gran pintor y él nunca se va a poder enorgullecer. De hecho, para Franco el arte de vanguardia y moderno va a ser un problema porque estuvo en su contra directamente. Entonces este cuadro Picasso queda en el París ocupado por los nazis porque empieza la Segunda Guerra Mundial. Nunca lo molestaron, aunque se cuenta, hay una anécdota también interesante, que es que un oficial nazi, amante del arte, fue a ver Guernica, que lo tenía él allí en su estudio, y le dijo, ¿esto lo ha hecho usted? Y dijo, no, esto lo han hecho ustedes. Guernica viaja, durante este tiempo va a viajar por todo el mundo. Hoy no se podría prestar, pero en su día, por ejemplo, los obreros ingleses lo pidieron para exponer en la Whitechapel, donde vamos a ver ahora arte contemporáneo. Y ayer, precisamente en una visita guiada a una exposición de Solana, contaba esta anécdota. Frente al Guernica, Franco obviamente hizo un movimiento político a través del duque de Alba, que era su embajador en Londres, y se le pidió a Zuloaga que pintase un contra Guernica. El Guernica de Picasso fue un éxito de público tremendo y el cuadro de Zuloaga nunca fue a verlo nadie, fue una batalla perdida siempre para Franco. En 1941, Picasso pinta con los recursos que tiene en un París en el que ya no se puede conseguir bronce para fundir, en el que la carestía de la guerra impone, y de repente, aquí no he puesto en esta sección pinturas, que son maravillosas todas, pero de repente este toro. Nacho, ¿Sí? son menos 10 ya, menos 9 minutos, mejor dicho, para que tengas en cuenta la hora. Quedan 10 minutos para acabar. Sí, gracias. Entonces tenemos este toro que es una maravilla de ensamblaje. ¿Cómo se puede decir menos con más? Y esta figura que se ha interpretado tanto en clave clásica, que la hace precisamente en el 42 y que la hace en un solo día ensamblando materiales. Ese es otro gran talento de un Picasso que se está escapando de la pintura y siempre recurrió a la escultura. Pero en este caso la lleva a un gran formato. Una de las copias de esta pieza está en el Reina Sofía, si no me equivoco. Uy. Y pictóricamente, esa posguerra, ese desastre que está viviendo, se va a ver reflejado en un cuadro, una de las obras importantes del periodo, que es La pesca nocturna en Antibes. Antibes es del 39. Él va a conocer a Antibes como un sitio paradisíaco, maravilloso, y su pintura va a ir evolucionando hacia una línea expresiva muy fuerte. Nunca va a perder esa cuestión social, y aquí está, por ejemplo, el fusilamiento de Corea. En este momento Picasso es el militante más ilustre del Partido Comunista. Hace un controvertido retrato de Stalin, etc. Y el Partido Comunista le pide denunciar las masacres de Corea. Y él pinta este cuadro. El Partido Comunista no lo ve bien. ¿Por qué? Porque no hay una significación de los americanos en los fusiladores, en el pelotón. Aquí está denunciando la violencia. Ha cambiado. En Guernica podemos reconocer y personificar al toro en España. Pero en este cuadro encontramos una condena a la violencia universal, en la que no está tomando un claro partido con banderas, porque Picasso siempre estuvo por encima de eso. Picasso en este momento era el gran artista vivo, era una de las personas más importantes del mundo, y hay un momento bellísimo de generosidad en el que un empresario malagueño le ofrece la posibilidad de montar un museo en su ciudad, y Picasso dice que sí, y que él regala los cuadros y fleta 2 camiones de obra. Málaga pudo tener el mayor museo Picasso del mundo con un patrimonio impresionante, pero el alcalde de aquel momento, que era un ceporro, de los muchos que había en el periodo, dijo que ni hablar, que Picasso en Málaga de ninguna manera. Tiempo después, por deseo de su nuera, pues tenemos el Museo Picasso de Málaga. Pero también tenemos un Museo Picasso de Barcelona, al que hablaba antes, por deseo también de Sabartés, que Picasso, con esa generosidad tremenda, decide complementar con su visión de estas meninas en las que Velázquez es un gigante inmenso en un cuadro que a mí me parece bellísimo, porque me gusta mucho la pintura de este Picasso de este periodo, que hace ya lo que quiere, que lo que hace es divertirse, pasarlo bien, y que pinta obsesivamente el pintor y la modelo. Este cuadro tiene mucho sentido. Este cuadro es del 53, del año 53, las meninas son del 57, y hay 2 versiones de este cuadro, y son cuadros que España se ve obligada a comprar. Franco se tiene que comer su orgullo y ordenar que se compren 2 cuadros para una exposición internacional en la que no podía estar el más importante de los artistas españoles. Hoy están en el Reina Sofía, son piezas que se tiende a considerar menores, pero que yo creo que lo que están es necesitadas de una relectura de ese Picasso que descubre en Valois la cerámica, que convierte en un juego,
que traspasa ese mundo de formas y volúmenes, esa visión tan personal, cuando ya es un hombre multimillonario que viaja con su hispano-suiza por toda Francia y tiene palacios por todas partes. Y él sigue jugando, sigue divirtiéndose, porque nunca hasta el día de su muerte dejará de divertirse. Momento incluso terrible en el que pinta este autorretrato. Un autorretrato que para mí es una obra maestra. Hay muchos autorretratos de esta serie, de hecho hay varios dibujos. Es una absoluta genialidad la economía de medios y la dureza tremenda de los ojos del viejo en este cuadro. Es un cuadro desolador, es el horror de la vejez de un hombre que quiere seguir viviendo y quiere seguir pintando, de esos ojos tremendos que todo el mundo recalcó que tenía Picasso y que vemos en las fotografías. Cuando vemos una foto de Picasso, ¿qué vemos? Los ojos. Los ojos están en este cuadro. Este cuadro tan distanciado de la realidad es la herencia de todo lo que hizo Picasso, que devoró todo el siglo, lo fagocitó, lo convirtió en otra cosa, lo puso patas arriba y siempre cambió y nunca dejó de divertirse y nunca dejó de investigar. De Picasso no hay un cuadro, otro cuadro, otro cuadro, otro cuadro. Picasso es toda su obra y la prueba es el Guernica, que es el Guernica y todos sus bocetos. Picasso entendió que el trabajo era todo, toda una obra, y este es el final, obligado por la circunstancia de su muerte, de un pintor que hubiera seguido pintando. Entonces, ¿qué mejor obra para acabar la charla que esta poderosísima recreación de sí mismo en lo que él fue, pintura? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Nacho. Menuda lección magistral. La verdad es que cuando empezabas diciendo que tú no eras nada académico, yo creo que es un poco por imitación a Picasso, ¿no? Porque, como dices, no era académico, o sí, según las preguntas que están haciendo aquí. Tenemos un par de preguntas, a ver si nos da tiempo a responderlas antes de que sean las 8. Hay muchos mensajes de agradecimiento a los que me uno una vez más, porque la verdad es que ha sido una conferencia magistral. Dice Cristian que si existen datos históricos sobre vendas de los cuadros de Picasso en los que se detecten periodos de mayor pobreza o riqueza que hayan podido influenciar en la compra de materiales o colores por parte del pintor. Sí, claro. Él entre 1900 y 1901 tiene muy poco dinero. Cuando empieza a trabajar con Ambrose Vollard, que es el gran marchante de la época, Ambrose Vollard le vende obra, pero muy poca. De hecho, él y los pintores de su círculo tienen un pequeño marchand, un ropavejero casi, que les compra los cuadros prácticamente por lo que vale el lienzo. Recordemos que Van Gogh muchas veces tenía que repintar de blanco los lienzos para vendérselos a pintores aficionados y seguir comiendo y viviendo. Tuvo un primer marchante que se llamó Pere Magnac, del que hay un retrato muy bonito, que lo que hacía era hospedarlo en su casa, le daba un apartamento que él pintó, que Picasso pintó, y medio se mantenía. Digamos que la carestía de materiales a partir de 1902-3 no es necesariamente forzosa. ¿Que tuviese poco para comprar? Sí. El problema de Gossol, de 1906, es quizá que no puede llevar todo lo que necesita y en Gossol es imposible, no hay una tienda de pintura. Era un pueblo muy pequeño de 1906 en España, en el Pirineo. Bueno, pregunta José que si Picasso podría ser considerado el último pintor clásico, teniendo en cuenta esa gran capacidad infantil de clasicismo, y pregunta también después que devorando el pasado creó hacia adelante, devorando, o sea, una vanguardia. Sí, pero fíjate, yo te diría que no una vanguardia, o sea, fue una vanguardia detrás de otra. Picasso se podía ver, que es lo que hizo Braque. Georges Braque se estabilizó en un formato de pintura y su evolución es la normal. Picasso se pudo estabilizar en el cubismo y ser toda su vida un pintor cubista, como hicieron otros muchos. Pudo ser luego lo que fue el pintor neoclásico del periodo del retorno al orden, pudo ser el Picasso de Guernica, pero fue muchos Picassos, por lo que decía antes, porque es solamente una obra. El pintor, el último pintor clásico, pues fíjate, yo no creo que eso sea así, ¿no? Porque de entrada creo que existe una posibilidad de crecimiento en la pintura y después de Picasso ocurren muchas cosas y mientras ocurre Picasso también siguen ocurriendo. Entonces, no lo sé. En cierta forma, clásico o anticlásico, Ansel Kiefer también es un pintor que se debate en esa línea. No sé si el último, pero sí el más importante de los pintores de tradición clásica del siglo XX. Bueno, comenta Carmen que en el MANAC se hizo una exposición sobre el románico y Picasso con Gossol como ejemplo. Así como referencia a todo lo que has estado comentando, que yo personalmente no conocía esa referencia y me pareció fascinante. Como os digo, hay muchos mensajes de agradecimiento. Dice que son un lujo, un placer.
y que comenta que la conferencia es del mismo nivel que el Gran Genio Picasso. La verdad es que ha sido toda una lección, como digo, de historia del arte condensada en una hora. No sé si hay alguna pregunta más, pues son las 8 en punto. Si no hay ninguna pregunta más, pues las dejamos aquí, agradeciendo sobre todo a Nacho tu participación y tu exposición, y recordando a todos los participantes que tienen más sesiones disponibles contigo en casa todos los martes y los jueves. De hecho, el próximo jueves 25, si no recuerdo mal, no, jueves no, el martes 30, ¿no, Nacho? Vuelves a estar con nosotros en una exposición, o sea, sobre escultores de Murcia. El lunes 30, o sea, el siguiente lunes no. No, pero el martes 30, martes El 30. martes 30, perfecto. Qué ganas, ¿no? Ya de la Sí. siguiente. Se me ha quedado corta. No, no es la siguiente, es dentro de 2 semanas, así que me espero a todos los que están aquí apuntados que se apunten a esta de Nacho y a las que tenemos también pendientes. Y si no pueden estar, pues recordarles que las tendremos colgadas en nuestra página web muy prontito. Si no hay ninguna pregunta más, pues lo dejamos aquí. Una vez más, mil gracias, Nacho, y esperamos a todos en Hispania Nuestra Contigo en Casa, donde el patrimonio siempre llama 2 veces. Muchas gracias. Gracias a vosotros.